Buenas, ¿cómo andan alumnos? Bueno, estamos en el módulo unidad número 2, que ya es mucho, ¿sí? Bueno, espero que hayan podido transitar la unidad 1, que les haya gustado, que se haya entretenido, que les haya servido para algo, ¿sí? Y bueno, vamos a seguir estudiando. Espero que tengan muchas ganas. En la unidad 1 van a tener que leer la obra de teatro Las de Barranco, ¿sí? Una obra de Gregorio de la Ferrere. Mientras que en el módulo 2, ¿sí? En la unidad 2, depende módulo, unidad y eso es lo mismo, en realidad es un sinónimo, van a tener que leer algunos cuentos de Gabriel García Márquez para meternos en alguna novela prontamente. Nuestra idea es que lean mucho, ¿sí? Entonces, cada día ustedes van a tener una parte teórica, como esta que están viendo, y una parte que lo hacen con el cuadernillo y la lectura de esas unidades. Bien, entonces vamos directamente a el módulo 2, a la unidad 2, a empezar a definir las cosas más importantes y seguramente después les mandaré algún otro video o alguna otra cosa para que ustedes sigan conectados y no pierdan el hilo. Bien, en la unidad 2 tenemos dos temas, el cuento y la novela. Entonces, para hablar del cuento y la novela, primero tenemos que hablar de un género narrativo. Para hablar del género narrativo, primero tenemos que hablar que cuando escribimos, podemos escribir en tres tipos fundamentales. Y esos son los géneros que normalmente hablamos cuando hablamos de escritura. El género dramático, que es el que vieron, ¿sí? Es el que vieron ustedes en el módulo 1. El género narrativo, que es el que vamos a ver ahora. Y el género poético lírico. Entonces, dramático tiene que ver con el teatro. Ya lo estuvieron viendo. Si estudiaron bien la unidad 1, tendrán todo eso bien definido. El concepto de narrativo tiene que ver con narrar. Y narrar significa contar. Entonces estamos hablando ahí de un autor. ¿Cómo se posiciona ese autor con respecto a la obra? Si hay un autor, es imprescindible que haya un lector, ¿sí? Porque yo escribo para ser leído. Si se vende, bien, pero si me lo quedo en mi casa y no lo lee nadie, esos cuentos no existen. ¿Se entiende? Solo existe un texto cuando es leído por un otro. Bien, entonces dentro del género narrativo vamos a hablar de que tenemos dos subgéneros, el cuento y la novela. En el cuento lo que tenemos es la presencia, ¿sí?, de un autor, ¿sí?, que es el narrador propiamente dicho, que toma un lugar imaginario que es el del narrador, y el autor, que es la persona. El autor es Jorge Luis Borges, es Claudio Zelada, es quien fuera, no importa quién. Mientras que el narrador es la persona, es la voz que inventó ese autor para escribir desde ahí. O sea, yo podría estar escribiendo como una chica, como un travesti o como una gallina. ¿Se entiende? Bien, o sea, mi rol de narrador está inventado por el autor teatral, o el autor en este caso no teatral, sino el autor narrativo. ¿Sí? Bien, entonces, seguimos con el cuento. El cuento es un espacio breve. Nosotros lo que sabemos es que el cuento tiene su propia definición. Es un tipo de narración breve, basada en hechos reales o ficticios. Ojo, porque muchas veces veo que dicen basado en hechos reales y nada más, o basado en hechos ficticios. No, pueden ser reales o ficticios. Eso no implica lo que es el cuento.
¿sí? En la cual un grupo de personajes desarrollan una trama relativamente sencilla. En el ámbito literario es uno de los subgéneros de narrativa ampliamente cultivado por escritores de muy distintas tradiciones. Bueno, todo eso ya lo fuimos diciendo. Aunque el ser humano ha sido afecto a contar historias desde sus orígenes, no siempre lo hizo bajo los paradigmas del cuento. ¿Cuándo surge el cuento? Bueno, el cuento es un género moderno. En realidad, escritos cortos, ¿sí?, que tengan un personaje central existieron siempre. Pero no era común la brevedad. Entonces, eso lo acerca más a la novela o a la novela, ¿sí? La novela permite distintos tipos de conflictos y distintos tipos de personajes. ¿Qué significa un conflicto? El conflicto es el momento de quiebre en el cual una acción que era pasa a ser ejecutada como una acción nueva. Entonces, ¿sí?, es el quiebre del eje. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo ahora pierdo este trabajo? ¿Sí? Entonces me quedo sin trabajo, me quedo sin sueldo, tengo que darle de comer a mis hijos. ¿Se entiende? Bueno, todo eso es un quiebre del eje. Mi eje era que tenía 5 escuelas, en esas 5 escuelas estoy trabajando adecuadamente, sigo cobrando una X cantidad de plata, eso me permite tener los gastos solventados fehacientemente. Sin embargo, sucede algo que corta. Bien, ese algo que corta es el conflicto. Hablamos del autor y del narrador. Lo que tenemos que saber es que el narrador puede contar desde distintos lados. ¿Qué significa eso de que puede contar desde distintos lados? Es que tiene distintas voces, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de voces, hablamos primera persona, ¿sí? Entonces el autor cuenta en él lo que está pasando, angustia, lloro, enamoramiento, lo que sea, siempre en primera persona. A él le sucede y él nos cuenta. ¿Sí? Un testigo, que es aquel, ¿sí?, que ve la acción, ¿sí?, ve lo que sucede, al ver lo que sucede lo cuenta, ¿sí?, pero a la vez lo está viviendo de una manera dilapada, ¿sí?, no es el protagonista. Y por la última, ¿sí?, es omnisciente. El autor sabe todo lo que va a pasar, lo que pasó, porque es una invención de él. Al ser una invención de él, conoce todo, pensamientos, angustias, todo lo que tenga que ver con los personajes. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Bueno, sigan estudiando. Vamos a definir un poco la novela, porque si no se hace demasiado extenso el video y ustedes se van a cansar. La novela es una obra literaria en la que se narra una acción fingida en una totalidad o en parte, cuyo fin es causar placer estético a los lectores con la descripción, pintura de sucesos o lances interesantes, así como de personajes, pasiones y costumbres que en muchos casos sirven de insumos de la propia reflexión e introspección de la 23ª edición del diccionario. La definición de manera más general como una obra literaria narrativa de cierta extensión y como un género literario narrativo que con precedencia en la antigüedad grecolatina se desarrolla a partir de la Edad Moderna. La novela se caracteriza por su carácter abierto y su capacidad para continuar elementos diversos en sus relatos complejos. Bien, a ver, repasemos un poquito. Tenemos un autor, tenemos un narrador. Esto pasa en las dos obras, ¿sí?, cuento y novela. La novela tiene varios conflictos. Entonces, los personajes van a ir alternando, ¿sí?, las situaciones que le tocan vivir para que de esa manera
la acción se complemente uno con otro, mientras que en el cuento está centrado en uno. Bien, bueno, ¿qué más vamos a decir? Que al tener un cuerpo extenso, la novela mete muchos más conflictos, ¿sí?, en lo que cuenta. Mientras que un cuento se debería empezar a leer y terminar en 20 minutos, media hora, la novela puede durar más de un año en esa lectura. Entonces, todo el tiempo que estipula para desarrollar la cosa, ¿sí?, hace que la novela tenga distintos personajes, tengan distinta acción, distintas problemáticas y cosas por el estilo. Bien, vamos a dejarlo acá, ¿sí?, aunque estamos muy incompletos, pero bueno, la idea es que, ¿sí?, estudien y estudien.